Qué gusto, qué alegría, qué bendición estar nuevamente junto a ustedes, apreciados amigos, gente linda, gente querida, de su programa Lecciones de Esperanza. Para su servidor Gabriel Moreno, siempre es un motivo de muchísima alegría encontrarme con ustedes, juntos a abrir la palabra de Dios y disfrutar de esos regalos celestiales, regalos maravillosos que Dios tiene para nosotros. Así que no nos perdamos este lindo programa, compartámoslo, invitemos a otros a que lo puedan disfrutar también. Y esperamos la bendición de Dios para todos ustedes donde quiera que se encuentren. Y bueno, para esta ocasión contamos con un invitado que muy seguramente traerá para nosotros un complemento a través de la palabra de Dios para conocer algunas cosas que nos van a dar paz y tranquilidad. Le hablo a ustedes del pastor Adrián Villamizar. Pastor Adrián, gracias por estar aquí con nosotros, muy amable. Pastor, muchas gracias y un saludo muy especial a todos los que están viendo este programa para aprender juntos de la Escritura. Así es. Estamos en un mundo, pastor, y apreciados amigos que nos ven y nos escuchan, donde la opresión, la injusticia, la desigualdad, como que es pan de cada día y abunda por todo lugar. Y muy seguramente ustedes que nos ven tal vez o han pasado o puede alguien estar dolido en este momento porque está pasando por una situación de esas. Y el libro de Salmos precisamente presenta algunas declaraciones en contra de eso. Y sucede algo, nosotros siempre esperaríamos la respuesta de Dios a nuestra manera y en nuestro tiempo, ¿no? A veces le decimos, Señor, recuerda que hasta el jueves tengo plazo para suplir esto, para aquello, y a veces faltan 2 días o un día y como que uno dice, ay, pero como que no está, ¿cierto? Como que no ha contestado. Les tengo una buena noticia para arrancar y es que Dios, el juicio de Dios siempre viene y vindica su nombre, a su pueblo, a sus hijos, lo hace en su momento y lo hace a su manera. Y pues el libro de Salmos nos deja entender eso y me llama la atención como lo menciona, porque hay un término que aparece allí, lo repite en algunas ocasiones, dice, me levantaré. No dice que va a enviar a alguien, sino él mismo, ¿cierto? Toma la posición de estar allí, de ser ese apoyo, esa defensa. De hecho, el Salmo 12:5 dice algo muy lindo, ¿no? Dice, por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Tremendo, ¿no? Qué hermoso. Y por lo general, nosotros queremos la venganza en nuestras manos, queremos las oraciones resueltas a nuestro tiempo, pero debemos saber que Dios es un Dios que no tolera la injusticia. Es un Dios justo y Él retribuirá lo que tiene que darnos, lo que tiene que ser en el momento que tiene que ser. Así es, así que no te preocupes que si alguien te ha hecho daño, para esa persona, no el caso tuyo ni yo, Dios tiene un momento para esa persona para decirle, espérate, las cosas no son así. Y me llama la atención porque esa parte que leímos el Salmo 12:5, la última parte dice, salvaré al que suspira. Y tal vez alguien escucha esto y como dice, ay, ¿cuándo será el día? Y alguien suspiró. Suspiras y esta promesa es para ti. Por esa persona que te oprime, que te ha estado afectando, Dios ha prometido levantarse. Pastor, ¿cómo describe el libro de Salmos a Dios? ¿Y qué transmiten esas imágenes que nos da de Dios acerca de como la disposición que Dios tiene para liberarnos, ayudarnos, salvarnos? Claro, y esa es una pregunta interesante para todos los que estudiamos la Biblia, para los que nos observan, porque por lo general siempre nos imaginamos a Dios en un trono estático y solamente con la faceta del amor. Pero cuando vamos al Salmo 18 y miramos todo el Salmo, nos vamos a dar cuenta que Jehová pelea por nosotros, que se indigna al ver la injusticia. Y por ejemplo, el versículo 8 del Salmo 18 dice, humo salió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Ahora, si uno está mal, esto da miedo, pero si yo sé que es Dios quien lucha por mí y la Biblia lo describe como poderoso, yo puedo estar tranquilo. Y eso es importante para todos los que estudiamos la Biblia, pastor, comprender que no podemos mandar a Dios a 2 polos diferentes, es decir, o un Dios justiciero que yo me equivoco y me pisotea y me castiga, o un Dios que me ama tanto que me permite hacer lo que yo quiero. No, Dios es un Dios que es justo, pero también es amor. Y en el Salmo 18, en el Salmo 76, se describe esas características de Dios de levantarse, pelear por sus hijos. Y más que temor, pastor, y aquellos que nos observan, debería ser una esperanza para los que vivimos en una relación de pacto con Él. Pastor, ahora que usted menciona ese Salmo 18, me impacta lo que dice un poquitito más adelante,
Me impacta aquí como lo dice, versículo 17 dice, me libró de mi enemigo poderoso y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. O sea, dice, Tremendo. yo no podía hacer nada, habían personas que tal vez por mucho tiempo, y tal vez sea el caso de alguien, ¿no? Alguien lo ha maltratado, lo ha humillado, lo ha sometido, y porque esa persona es más poderosa, y usted dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Me toca, ¿no? Sí. ¿Qué puedo hacer? Pero acá dice el texto, me libró de mi poderoso enemigo, de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Dice, me asaltaron en el día de mi desgracia, pero me impacta como dice, pero Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Habla Tremendo. como usted menciona, hay opresión, hay un momento de dificultad. Hay un salmo también que dice, no dejará para siempre el Señor caído al justo. O sea, no dice Así que no es. hay momentos de caída, de dificultad. Lo que dice es que eso tendrá fin. Ese problema, esa dificultad tuya, esa opresión, ya tiene fecha de caducidad en la agenda Así de Dios es. cuando confiamos en Él, ¿no? Así es, así es. Ahora, es interesante, pastor, porque ahí hay un detalle que es muy importante que valoremos, y es que nos gustan mucho las promesas. Y nos gusta que nos prometa Dios, que Dios nos cumpla. Pero usted acaba de leer un texto muy importante que dice que Jehová se agradó en quien escribió el Salmo. Es decir, que si yo quiero gozar de la bendición de ese Dios todopoderoso, de los cuidados de ese Dios todopoderoso, yo también debo retribuirle a Él con mi comportamiento, con valores, con una vida íntegra, con lo que he aprendido de Dios, empezar a ponerlo en práctica para crecer en la gracia. Así es. Y esa parte es una parte que a la gente a veces no le gusta, como que queremos solamente que Dios Nos dé. nos dé, haga cosas, pero como de aquí para allá, no, a veces la excusa de muchos, no, él entiende, créeme que él te entiende, pero Sí. a veces el actuar mal nuestro también estamos afectando a otros, y así como algún día Dios hará justicia a los que nos afectan a nosotros, También si la no puede nos hacer corregimos sobre nosotros, nosotros. ¿cierto? Algún día nosotros tendremos que enfrentar como esa justicia perfecta y santa de Dios, y pues esperemos que podamos Sí, arrepentirnos antes de que sea demasiado tarde, ¿no? así es. Salmo 76, pastor, con relación a eso también menciona el versículo 3, que Dios quebró las saetas del arco, al escudo, la espada, las armas de guerra. Si miro esto y miro lo anterior, nos describe una imagen como de un Dios guerrero en cuanto a la defensa de sus hijos, ¿cierto? Claro que sí. Que utiliza todo elemento que está tanto en el cielo como en la tierra para vindicar, proteger, liberar, Así es, rescatar a los suyos. totalmente. Y eso sigue siendo real. Ya no estamos de pronto con las mismas armas, aunque hay casos particulares de gente que vive en zonas de guerra, que es diferente. Pero las armas que el enemigo utiliza, el enemigo directamente lo a través de las personas, Dios las puede quebrar precisamente. Pero yo recalco, el que se esconde en Jehová, y el Salmo 1, siempre recuérdenlo, que el Hijo de Dios es aquel que no se sienta en la silla de los escarnecedores, es decir, se mantiene íntegro delante de Dios. Esa persona debe ser o estar segura de la salvación. Lo mismo nos pasa hoy en día. No sé si allá donde ustedes están rigen las normas de los pico y placa, por ejemplo. Y cuando usted me pasó hace unos días que iba llegando aquí a la 80 Santa Gema, aquí en Medellín, y me acordé que tenía pico y placa. En ese momento sentí temor. Ahí es donde uno se da cuenta que la ley puede caer sobre uno. Pero cuando uno está libre, uno anda tranquilo. Lo mismo pasa con Dios. Temor el día que en realidad estamos desechando a Dios. Mientras que estemos con el pastor, puede decir lo que sea la Biblia, que pareciera que es un Dios agresivo o guerrero que quiere pelear, es mi defensa y mi escudo. Así es, y que esa palabra donde él dijo, me levantaré, es levantarse para defendernos con el poder ilimitado que él tiene, ¿no? Así es. Pastor, ¿también qué podemos encontrar en el libro de Salmos en relación sobre el cuidado y la protección de Dios por la justicia de aquellas personas que la Biblia describe también como personas vulnerables, ¿cierto? Personas que están en dificultades. ¿Qué nos presenta la Biblia en relación a esto? Es interesante que Dios se preocupe por las viudas, por los oprimidos, por los que se quedaban sin tierra, los que no tenían comida, los extranjeros. Es decir, que Dios, a pesar de que tenía un pueblo donde tenía una relación pactual, y los de afuera, que se les conocía como los impíos, más adelante los gentiles, aún así Dios estaba dispuesto a recibirlos y le pedía a sus verdaderos hijos que no oprimieran a esas personas. Entonces yo, por ejemplo, leo el versículo 18 del Salmo 9 y dice, no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Hay dos extremos, pastor. Uno, creer que todo es prosperidad, es decir, yo soy cristiano y entonces yo debería tener riquezas y lujos.
Y el otro extremo es decir que yo soy cristiano, entonces debo ser pobre. En realidad vivir con Dios es una vida de deleite, una vida en la que tenemos cómo solventar nuestra vida económica, porque Dios es un Dios que ama tener a sus hijos bien. Y cuando yo digo bien es dependiendo de cada caso lo que necesite para ser feliz. Y me llama la atención la última parte de ese versículo que usted leyó, pastor, dice, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuo. O sea, hay esperanza, no voy a decir... Totalmente. Cierto, no es que se quedaron sin, sino antes al contrario dice que sí hay. Y eso lo complemento con el Salmo 12, ¿verdad? Allí en el Salmo capítulo 12, en el versículo 5 nos dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los necesitados, ahora me levantaré, dice Jehová. Y dice, ¿para qué? Dice allí, para ponerle a salvo al que por ello suspira. Otra vez la expresión suspirar, ¿no? Qué interesante. No, a mí me encanta, definitivamente me encanta la expresión levantarse. Eso connota que no es un trono estático, ¿no? Allá Dios y que envía a los ángeles. Es ese desespero de ver a sus hijos sufrir. Pero también, ojalá que ninguno de nosotros provoque esa ira, es decir, que nosotros no seamos los opresores. Es preferible ser oprimido que estar oprimiendo a alguien. Así que es bueno entender y saber en qué momento estamos para gozar de esa bendición de Dios. Y usted mencionó algo, pastor, habló de las viudas, los huérfanos, los extranjeros, que en la época en que se escriben estos libros eran personas que no eran muy apreciados. Totalmente. ¿Cierto? Se consideraban como menos valiosos que otros. La viuda, al perder a su esposo y tal vez si no tenía hijos, casi que en ese entonces las mujeres culturalmente no tenían un mayor respeto, ni valor, ni ascendencia. También el extranjero, ¿cierto? Muchas veces lo tenían era como esclavo, como alguien que en muchas ocasiones era sometido. Y hay otra expresión allí en la Biblia que lo acabamos de leer en el Salmo 12:5, los necesitados. Y a veces puede pasar que pensemos que el necesitado es el que no tiene dinero. O sea, a veces creemos que la única manera de necesidad es económica. Pero en el mundo en el que estamos, hay gente necesitando un abrazo, con quien hablar. Claro. ¿Cierto? Espiritualmente necesitados de conocer la esperanza que Dios... Es como muy amplio a veces esta esfera de necesitado. Y el Señor aquí lo menciona, dice, me gustó como lo dice allí el Salmo. En el versículo 5 dice, por el gemido de los necesitados ahora me levantaré. No sé en qué área de tu vida tengas alguna necesidad, porque puede ser que tengas dinero, pero te sientes solo, estás desubicado en la vida, no sabes qué hacer. Son muchas las situaciones que nos hacen generar, ¿cierto?, el apoyo, y Dios tiene cuidado de ellos, tiene cuidado de ti. También si te ha tocado salir de donde estabas, de tu lugar de origen, ya sea en el mismo país o a otro país, y estás como extranjero de pronto enfrentando momentos difíciles. También para el extranjero Dios siempre hace provisión para aquellos, ¿cierto?, que están en una situación vulnerable. Así es. La necesidad que más se ve en el sentido de que la que uno puede percibir es la económica. Por eso el ser humano tiende a reaccionar en esa necesidad económica. Pero la que no se puede ver es esa necesidad social, esa necesidad espiritual. Es esa necesidad a la que hemos sido llamados para atender en las personas. Es allí donde es importante saber que yo puedo ser la alegría de una persona al comienzo de su día, o yo puedo ser esa tristeza de esa persona. Por eso estudiar la Biblia es algo muy práctico, pastor, porque hablar de teología es interesante, pero la práctica hace de este evangelio algo maravilloso. Cuando usted sonríe, cuando usted dice gracias, cuando usted conversa con alguien, cuando usted le sonríe aún a aquellos que están en los semáforos que a veces nos incomodan o que a veces limpian nuestros vidrios, cuando vemos una dama en el piso con sus hijos, es muy fácil juzgar, pero solamente Dios conoce los corazones y nosotros hemos sido llamados a ser movidos a misericordia. Y yo sí les invito mucho, porque Jesús dice que el día que hagamos algo a alguien necesitado es como si se lo hubiésemos hecho a él. Así que esto del evangelio, pastor, es muy práctico, y sobre todo este tema de levantarse por la injusticia. No solo Dios, sino nosotros deberíamos levantarnos en contra de la injusticia. Así es, y usted menciona algo ahorita, pastor. A veces se hace necesitados en el semáforo, en la calle, pero a veces está en la misma casa, en el conjunto, en la oficina, en la universidad, ¿cierto? Y a veces hablando con personas, como usted menciona, los que están en la calle, que a veces hemos hecho actividades de ir a compartir con ellos alimentos, orar con ellos, entregarles algún material espiritual de esperanza para ellos, se encuentra uno con personas que eran muy preparadas o que son muy preparadas, que 2 años atrás
andaban en su vehículo propio, en su casa, pero por alguna razón a veces que no llamaron, ¿no? Una enfermedad, y los dejó sin dinero, o algún problema, quebró su empresa y se desesperaron y cometieron alguna decisión equivocada. Así es. Así que cuando los escucho a veces me doy cuenta que la diferencia entre ellos y yo a veces puede ser simplemente la bondad de Dios, porque es esa persona, pero a veces mañana digo, puedo ser yo quien esté en un momento también de dificultad, de necesidad, y Dios siempre se va a levantar, pero como usted menciona, qué bueno levantarnos en el nombre de Dios, también ayudarles a ellos. Claro que sí, Dios nos ha comisionado eso. No todos respondemos igual a la voz de Dios, y a veces es muy fácil pensar que esa persona que está ahí no quiso escuchar la voz de Dios, pero todos respondemos diferentes. Y Dios se levanta por nosotros, sería bueno levantarnos por ellos también. Pastor, ahora, ¿qué dice la Biblia en relación a lo que mencionó hace un ratito de la injusticia? ¿Qué sucede o qué dice la Biblia? ¿Qué ocurre cuando los dirigentes pervierten la justicia y oprimen al pueblo que deberían proteger? A ver, ahí hay algo interesante porque cuando nosotros vamos a la Escritura nos damos cuenta cómo Dios trata a alguien que está conociendo el Evangelio y la forma como trata a un líder de la iglesia o de su pueblo. Y es obvio y se puede notar que Dios es fuerte con los líderes. Por tal razón, no solamente en los Salmos, sino en Isaías, en Jeremías, Dios peleaba con los líderes. Es más, les dijo que el verdadero ayuno no era aguantar hambre, sino ayudar a los demás, a los necesitados. También en Mateo 23, Jesús les dice sepulcros blanqueados a los fariseos. Es decir, que si hay algo que Dios puede detestar en la Biblia, es la injusticia, pero le duele que la injusticia venga de quienes proclaman su evangelio. Por eso es que las obras, el comportamiento, aunque no es para salvación, porque no es el mérito de la gracia, es la muestra de que estamos siendo redimidos por Dios. Así que debemos hacerlo. Muchas veces subimos el vidrio del carro, muchas veces aceleramos, muchas veces volteamos la cabeza, no nos importa el mundo. Y sí quisiéramos vivir con Jesús, pero Jesús lo dijo muy claro. Si nosotros somos de su pueblo, pues como líderes de su iglesia deberíamos responder a ese llamado de Dios. Pastor, y en ese proceso de levantarse, de juicio, de vindicación, de liberación, ¿qué nos dice el libro de Salmos sobre en qué lugar se lleva a cabo ese juicio y por qué es importante para nosotros conocerlo y qué relevancia tiene para nosotros eso? Claro que sí, mira, el Salmo 82 dice, Dios se levanta en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Es interesante esto y no, de pronto no vamos a ahondar en eso, pero tiene que ver con el concilio celestial. Y es interesante cómo Dios pone de manifiesto nuestras obras. Pablo dice que somos cartas leídas al mundo, obviamente también al universo. Es decir, que Dios al juzgar deja ese registro. Y yo creo que esa es una de las cosas más peligrosas que hay, ¿no? Pretender que Dios olvida, pero Dios registra. Ese mismo Dios que acabamos de leer que se levanta por ti y por mí, es ese mismo Dios que también registra tus faltas y mis faltas y está pendiente de qué está sucediendo. Y después de que dice el Salmo 82 que Dios se levanta, que juzga, Él sigue haciendo preguntas, ¿no? Bueno, ¿y hasta cuándo? Y Él dice, hay que librar al afligido, al necesitado. Y vuelve al mismo tema, pastor, al mismo tema, es decir, a las personas que pueden estar en cierta desventaja de donde nosotros estamos. Y usted ya lo aclaró, no solo economía, sino a cosas espirituales, sociales, necesidades físicas, que de pronto hay alguien que tenga necesidad. Y complemento lo que usted acaba de decir, pastor, con lo que dice Salmo 132:7, ¿no? Entraremos en su tabernáculo, nos presentaremos o nos postraremos ante el estrado de sus pies. Así es. El juicio de Dios se hace en el cielo y a diferencia del juicio que a veces, o los juicios que hemos experimentado o visto en la tierra donde, cierto, a veces hay injusticia, hay corrupción, porque la gente le da miedo, dice, no, pero es que va uno allá. Mis apreciados, acá lo que nos dice la Biblia es que va a ser un juicio perfecto, de un Dios perfecto, de su propio santuario saldrá la vindicación para ti y para mí. Así que te invito a tener confianza, porque esa situación difícil que puedes estar enfrentando pronto terminará. Dios, de hecho, la Biblia predice y nos dice con claridad que habrá un juicio final de Dios, no solamente para esa persona que te hizo mal, sino para el mal de manera completa, ¿cierto? Dice la Biblia. Así es.
y entonces podremos vivir la vida para la cual el Señor nos ha diseñado. No sé si algún pensamiento final, pastor, para cerrar esta parte importante donde la Biblia dice que Dios se levanta, que Dios está Claro activo. que sí. Hay que recalcar, pastor, y siempre lo recalco mucho, comprender correctamente a Dios. El Evangelio no solamente es que Dios nos ama y que nosotros lo amamos a Él. Hay una relación que es con nuestro prójimo y debemos amar y respetar a nuestro prójimo y también respetar a Dios. Acabamos de ver las figuras de que es un Dios que se aira, es un Dios compasivo, pero todo depende de dónde estoy yo. Ahora, si Dios pagara dependiendo de lo que yo soy, pues yo tendría que tener temor. Pero ahí es donde aparece Cristo precisamente para esconderme detrás de Cristo. Entonces, lo que debemos recalcar hoy es que Dios sí se mueve por nosotros, ya sea para ira o ya sea para salvación, pero Dios se levanta a luchar por sus hijos, en pro de sus hijos. Hará su juicio. La diferencia de qué recibiremos en el juicio dependerá de nosotros, ¿verdad? Si aceptamos el regalo de la salvación de Dios, de la justicia que se nos da a través de Cristo, o si nos quedamos en nuestros errores, pues tendremos la consecuencia, ¿cierto? Por justo pago, que será pues un castigo conforme a nuestras obras. Apreciados, pastor, gracias por estar con nosotros. Dios se levantará, tal vez se puede levantar en este momento y terminar tu situación, tu lucha, tu dificultad puede finalizar. Búscalo, porque dice que al que clama, al que suspira, al que le busca, Dios le da respuesta. Dios tiene respuesta para ti. Vamos a orar en este momento. Claro que sí. Buen Dios, muchísimas gracias, porque tu palabra nos vuelve a recordar que tenemos un Dios activo, pendiente, y que Él mismo, Señor, se toma la bondad, la gentileza de asumir el papel de defensor. Él mismo, Señor, es el agente de juicio, habla de su compromiso con nosotros, de su cercanía también. Bendice a todas las personas que nos ven y nos escuchan, que en cualquiera sea de sus luchas que estén enfrentando puedan ver a un Dios que se levanta, que les sostiene, que les defiende, que les vindica, que les restaura, que los libera, Señor. Muéstrate poderoso en sus vidas, bendice al pastor Adrián, a su familia, a su ministerio, también bendícelo grandemente. Que tu paz llene nuestros corazones y podamos salir con esa paz, en tu nombre, levantándonos con tu amor, ayudar a otros también. Pues lo pedimos y lo agradecemos en ese nombre poderoso, nombre bendito, el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Un abrazo grande, apreciados amigos, gente linda. Esperamos juntos seguir disfrutando de las bendiciones de Dios y les esperamos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.